Pero fundamentalmente es un hombre incansable en cuanto a documentarse seriamente sobre lo que va a escribir. Lo vimos en su libro Los Gauchos de Malvinas y lo vamos a ver ahora también hablando de la presencia de este cura salesiano, el cura Mario Migone. Estoy hablando del investigador, historiador, escritor, el querido Marcelo Beccasesi. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Para mí un gusto estar nuevamente en contacto contigo y con tu audiencia. Justamente me viene bien la introducción que hacías respecto al conocimiento sobre lo que sucede en nuestras islas, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando uno hace una encuesta, o si hiciéramos una encuesta a todos los argentinos, ¿qué sabemos de Malvinas o de su historia? Nos quedamos con dos hechos, lo que nos cuentan en el colegio de Vernet, la usurpación británica, cómo fue desalojado el grupo de argentinos que vivía allí en 1833, y luego un gran salto histórico hasta 1982, que fue la Guerra de Malvinas. Parecería que en el medio hay un gran hueco que es desconocido por la mayoría de los argentinos, no saber qué sucedió en todas esas décadas, y creo que es un deber para todos ir siguiendo un poco los acontecimientos históricos que se fueron sucediendo en esa, que es parte de una provincia nuestra como Tierra del Fuego, ¿verdad? Exactamente. Fue para la audiencia de nuestro programa, fue realmente muy positivo conocer lo que vos escribiste sobre los gauchos en aquella época de Vernet, la presencia argentina y uruguaya a través de los gauchos en nuestras Islas Malvinas. Y hablando de Uruguay, hoy nos toca de cerca este tema porque este sacerdote que estuvo 33 años era uruguayo, ¿verdad? Así es, vos sabés que Uruguay tiene una relación muy estrecha con Malvinas, porque no hay que olvidarse que durante la ocupación española las islas estaban bajo jurisdicción uruguaya. No existía Uruguay, por supuesto, en esa época, pero estaba el apostadero naval de Montevideo, que estuvo justamente enviando las dotaciones de personas que se encargaban de mantener el establecimiento español hasta el año 1811. Ya desde esa época, lo que es la banda oriental tenía una estrecha relación con las islas. Y luego habría de producirse un hecho muy importante en 1851-52, cuando llegan contingentes de gauchos en barco desde Montevideo junto con paisanos argentinos para realizar tareas de campo y para explotar el ganado vacuno cimarrón que había quedado de la época de los españoles, ¿no? En el libro que vos comentás, en Gauchos de Malvinas, justamente lo que yo hice fue rescatar 50 años de historia de paisanos nuestros allá en las islas que estaban olvidados y que incluso desde el punto de vista político los ingleses generalmente tratan de ocultar. Exactamente. Y en este caso, Marcelo, también es impactante conocer la historia de este hombre que llegó allí a principios de siglo, 1904, 1905, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, la Patagonia, vos sabés muy bien, tiene también una relación muy íntima con los salesianos, ¿verdad? Y con Don Bosco. Uno recorriendo ciudades patagónicas se encuentra con esas grandes obras que se hicieron en su momento, los colegios, orfanatos. Ha tenido siempre una tradición, Don Bosco y sus discípulos, en brindar oficios a gente humilde, en formarlos espiritualmente. Y justamente el padre Migone, que era uruguayo, entró en un colegio Pío de Montevideo, y decidió dedicarse a ser religioso justamente por conocer en persona a Don Bosco. Los Mira vos. padres de Migone eran comerciantes muy prósperos de Uruguay, así que viajaban seguido a Europa, y en uno de sus viajes Migone conoce a Don Bosco, y cuando regresa a Sudamérica decide hacerse sacerdote. Tal es así que viene a Buenos Aires y es uno de los primeros salesianos en formarse aquí, ¿no? Y en ese entonces la Patagonia era la prioridad total para los salesianos. Por lo tanto, Migón estuvo en contacto estrecho con
quien fuera el padre Cagliero y con Monseñor Fagnano también. Claro, bueno, después si querés podemos hablar un poquito de Fagnano porque creo que era un hombre, un sacerdote a quien admiraba Migone y llegó a escribir algo sobre él también, pero Así es. en el caso de este cura salesiano, la presencia en Malvinas durante 33 años, Marcelo, en una tierra donde la religión predominante es otra. Así es, sí, justamente el desafío que tenían y que Monseñor Fagnano le encomienda, porque Fagnano termina armando la sede, digamos, en Punta Arenas, en Chile, Claro. pero tenía jurisdicción sobre la Patagonia y también sobre las Islas Malvinas, de la diócesis, ¿verdad? Entonces, Fagnano viaja con Migón y con Cagliero en 1888 a las islas a tomar posesión, digamos, y a formar la capellanía. Y una cosa que le pide es atender la Grey Católica, que era la minoría, como bien decís, la mayoría eran y son protestantes, anglicanos, presbiterianos. Entonces, la prioridad era tratar de estar en contacto con ese porcentaje de católicos que vivían en las islas y que incluso te diría además, cuando los ingleses llegan a Malvinas y expulsan a la gran mayoría de los argentinos, los habitantes que vivían allí, en pocos años empezaron a llegar ingleses y varios eran católicos, porque algunos eran irlandeses y escoceses y no eran protestantes, y sin embargo no tenían ningún tipo de sacerdote, al contrario de los protestantes que sí comenzaron a recibir sacerdotes que venían de Inglaterra y que convivían con ellos. Entonces, antes de que llegaran los salesianos a Malvinas, hubo algunos sacerdotes que fueron desde Buenos Aires, pero en forma aislada, que eran irlandeses y hablaban bien el idioma inglés, pero no se había formado todavía una estructura, tampoco había una iglesia. Cuando llega Migone, había una iglesia prefabricada que había llegado de Inglaterra, que se había armado ahí, pero bueno, el gran impulsor de varias actividades en las islas relacionadas con los católicos fue justamente el padre Pío, ¿no? Claro, dos consultas, Marcelo. ¿También había presencia de hermanas, de monjas allí? Bueno, cuando Migone llega en 1905 estaba él solo y él comienza a tratar de captar, digamos, a los chicos de padres católicos para enseñarles algunos oficios, pero obviamente contaba solo con la asistencia de un par de profesores que habían llegado a darle una mano, enseñaban, y Migone hablaba 5 idiomas, ¿no? Era una persona muy educada, hablaba 5 idiomas, entonces enseñaba español a los alumnos, pero en el año 1907, o sea, 2 años después de llegar, convoca a monjas que vinieron de Punta Arenas, que eran de María Auxiliadora, y llegó a haber hasta 20 monjas diferentes que enseñaban no solamente idiomas, sino también a las chicas les enseñaban música, costura, una serie de cosas que justamente vino muy bien porque en un momento hubo que abrir una escuela de niñas para separarla de la escuela de varones que ya venía marchando bien. Claro, vamos a decirle a la audiencia que estamos hablando con Marcelo Beccasesi, escritor, investigador, historiador, sobre la presencia de este cura, Mario Migone, durante 33 años en nuestras Islas Malvinas. Marcelo, a vos te han convocado también para aportar conocimiento e imágenes en la reedición de este libro, ¿verdad? Sí, vos sabés que hablando de libros, el libro de Migone es muy difícil de conseguir. Yo tengo aquí una versión que es de 1948, Una que es la que reliquia. sí, es una reliquia, realmente podés ver el interior, es muy, muy viejo el libro, lo conseguí una vez en una librería, y es lo único que uno puede llegar a conseguir en Argentina, ¿no? No hubo muchas ediciones de esta obra, y la verdad que esta reedición que se acaba de hacer en Montevideo, en Uruguay, a través de un foro que hay allá que se llama Foro Malvinas, y por iniciativa del decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo, vino a llenar un espacio vacío que realmente hacía falta y sobre todo para documentarse y tener
una idea de esos 33 años que fueron realmente muy importantes, porque las memorias de este sacerdote que escribió durante tanto tiempo incluye muchos temas, no solamente lo que era la vida en las islas, sino también menciona lo del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña. Él siempre defendió la posición argentina. Menciona sus encuentros con los gobernadores que se iban sucediendo, los gobernadores ingleses, las discusiones que había sobre el tema de la soberanía, y también obviamente hace observaciones sobre la gente del campo. Él iba a caballo a catequizar. Es muy interesante el hecho de que fue quien inauguró un cine en Malvinas en 1913, que era toda una novedad, con fondos que le giró Monseñor Fagnano. Hizo un cine, y además la primera usina eléctrica que hubo en las islas, ahí en Puerto Argentino. Y ese cine convocaba a centenares de personas. En esa época los alumnos iban a lo que se llamaba películas educativas, llegaba a ver hasta 200 niños, pero también fue muy hábil el padre como para ofrecer películas a los adultos y cobrar la entrada, y con esos fondos que obtenía por exhibir películas podía subvencionar la educación de las islas, que muchas veces dependía solamente de eso o de los festivales y las kermeses que hacían las monjas, a pesar que alguna que otra vez algún gobernador inglés colaboró con algún tipo de subsidio, ¿no? Pero esto del cine y de la usina eléctrica fue realmente un impacto, y hasta el día de hoy la gente se acuerda de lo que significó para la calidad de vida de los malvinenses. Claro, yo recuerdo que uno de los acontecimientos también importantes en la trayectoria de este cura salesiano en Malvinas fue algún enfrentamiento que tuvo con los gobiernos ingleses de las islas, sobre todo a partir de la cuestión económica o de otras. ¿Esto era así? ¿Tenía una relación, digamos, crítica o tenía buena relación con el gobierno inglés? Mira, tenía muy buena relación porque era una persona muy educada, muy culta, muy ascética, muy sobria, pero siempre trataba de inculcar, sobre todo en la gente de clase baja, que no, hay que recordar que desde esa época ya había un puñado de terratenientes que después fueron absorbidos por la FIC, la Falkland Island Company, y había la mayoría de la población era pobre, era humilde, y él trató de inculcar educación en los más humildes y enseñarles oficios, como se hace en los colegios de la Patagonia, como han hecho siempre ellos, de enseñar oficios, tratar de mejorar la calidad de vida de la gente humilde. Y eso es algo que ha sido recordado por muchas generaciones en las islas. Marcelo, hay que tener en cuenta que nuestras Islas Malvinas no es un territorio donde no pase nada, todo lo contrario, es una ruta hacia la Antártida, era una ruta ballenera en su momento, así que la llegada de barcos a Puerto Argentino también debe haber incluido el trabajo pastoral o de recepción por parte del padre Migone, ¿o no? Sí, tal cual. Justamente él menciona muchas veces el recibir tripulaciones, Claro. Que eran católicos y que podían tener por lo menos un lugar en la iglesia de Santa María. Si uno va hoy a Puerto Argentino, todavía lo que se ve ahí en la fotografía, se ve el edificio principal, al lado un salón de encuentros, y incluso queda un galponcito que es un poco lo que representaba el cine ese que te mencionaba, y después tiene a pocas cuadras de ahí la gran catedral protestante, que es la que todos conocen por las postales, con las mandíbulas de ballenas azules así cruzadas, que es un arco, ¿no?, que hay adelante de la fachada de la Catedral Anglicana de Malvinas. Así que en general las dos iglesias eran concurridas, pero obviamente siempre hubo un predominio protestante, ¿no? Totalmente. Y también veíamos, mientras charlábamos, Marcelo, lo que son algunas de las fotografías tuyas que conforman esta reedición, especialmente lo que es la construcción con piedras de algunos corrales que muestran justamente la presencia de gauchos en esa zona, ¿no? Sí, vos sabés que justamente a veces desde aquí, desde nuestro país, es un poco difícil acceder a documentación que figure y que existe en los archivos de Puerto Argentino. Tal es así que
para hablar de otro tema que también es muy importante. Hay una presencia en la isla Keppel, donde hubo una misión anglicana, y esto conecta con lo que fue la catequesis y la religión en Malvinas. Hay que recordar, o muchos recordarán, la historia de Jemmy Button y de esos yaganes que son llevados por Fitzroy a Inglaterra, que luego regresan. Varios de ellos fueron llevados a Malvinas luego y se dejaron, digamos, algunos de ellos dejaron recuerdos, y muchos están enterrados en la isla Keppel. Yo siempre, cuando hablo de la gente que ha quedado en las islas, por supuesto, además de los soldados del 82, hago mención en mi libro Gauchos de Malvinas de algunas tumbas de paisanos argentinos que están así olvidados por todos, y también hay más de una veintena de tumbas de comunidades originarias de Tierra del Fuego, ¿no? Sobre todo de Llamanas, de Yaganes, la mayoría provenientes del sector chileno de la Tierra del Fuego, de la bahía de Bulaya. Absolutamente. Marcelo, bueno, agradecerte nuevamente estar aquí en el programa, que nos hayas recibido a esta hora tan gentilmente, un aspecto que marca también tu personalidad de historiador, de hombre gentil, generoso en compartir el conocimiento que lográs a través de la investigación, de la documentación, y eso a nosotros nos enriquece muchísimo, porque como decíamos al principio, una forma de sentir que las Islas Malvinas son patagónicas y son argentinas, es conocer esta historia que vos acabás de compartir con nosotros. Sí, te agradezco desde ya y coincido con vos en cuanto a que debemos bucear en la historia para poder defender mejor nuestros derechos, ¿no? Totalmente. ¿Algún trabajo en especial que estés haciendo ya en estos días? ¿Alguna publicación, alguna investigación? Sí, mira, estoy justamente trabajando sobre la identidad de algunos gauchos más, que para ya finalizar, digamos, con la información que estoy recolectando para poder localizar las tumbas que han quedado así diseminadas en las islas, y estoy terminando también un trabajo sobre los nombres españoles y lugares y parajes de las islas bautizados por paisanos nuestros, ¿no? Que todavía sobreviven, por suerte. Volveremos por esa información, por ese contenido. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo grande. Gracias a vos, Sergio, un abrazo. Estábamos en Buenos Aires disfrutando del conocimiento, la investigación, la documentación de este hombre, Marcelo Beccasesi, autor de numerosos libros relacionados con nuestras Islas Malvinas, con nuestra Patagonia, y en este caso conociendo lo que fueron los 33 años de vida allí en nuestras Malvinas del cura salesiano Mario Migone. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.